Hoy tenemos el comentario de Pablo, el papá de un bebé de 10 meses, que dice así: Hola, os escribo porque hace unas semanas mi hijo estuvo con muchos mocos y mucha tos. Estaba bien, sin fiebre, pero la verdad es que, siendo tan pequeño, me preocupé. Pero gracias a vuestro episodio sobre los catarros, supe que vigilar para no alarmarme. Es un gusto escucharos. Pues gracias a ti, Pablo, nos alegra que Sin Cita Previa Salud en Familia os sirva como recurso para cuidar mejor a vuestros hijos. Ahora empieza Sin Cita Previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a Sin Cita Previa Salud en Familia, el podcast de Adeslas. Yo soy Gonzalo Ñoro. Y yo, Elena Blanco, somos pediatras y os damos las gracias una vez más por estar al otro lado de los auriculares. Hoy vamos a hablar sobre manchitas en la piel, que es algo que vemos en consulta todos los días y que preocupa a veces en exceso a las familias. Vamos a explicar por qué aparecen, cuándo suelen ser benignas y cuándo conviene consultar al pediatra. Y también qué son exactamente las pitiriasis, un tipo especial de manchitas que siempre generan muchas preguntas en consulta. Pero antes de empezar, deja que te haga una pregunta, Gonzalo, que ya sabes que esto a mí me gusta. ¿Todas las urticarias merecen un estudio en alergia? Pues no. La mayoría de las urticarias en la infancia son agudas y transitorias, casi siempre relacionadas con infecciones por virus y no con una alergia. En estos casos no es necesario hacer estudios, solo se valora un estudio alergológico cuando las urticarias son persistentes, cuando duran más de 6 semanas, muy repetitivas sin una causa clara o se asocian a otros síntomas preocupantes. Hacer pruebas de forma sistemática no solo no ayuda, sino que puede generar confusión y ansiedad innecesaria. Vamos a empezar, como nos gusta a nosotros, por el principio. ¿Y por qué la piel está expuesta a que aparezcan gran cantidad de manchas, sobre todo en la infancia? Pues porque la piel es un órgano muy activo desde el punto de vista inmunológico. ¿Esto qué quiere decir? Que la piel está cargada de células del sistema inmunológico que están preparadas para reaccionar frente a cosas. Y aparte, porque la piel es quizás el órgano más grande del cuerpo. Eso muchos nos lo plantearíais, pero claro, la extensión de la piel, si los ponemos en superficie, es el órgano más grande del cuerpo. Y es capaz de reaccionar frente a infecciones, sobre todo víricas, inflamación, cambio en los vasos sanguíneos e incluso respuestas inmunes. Y en los niños, además, la piel es más fina, más reactiva y este sistema inmune está aprendiendo, lo que lo hace especialmente sensible a que aparezcan lesiones en la piel, que además preocupan mucho a los padres. ¿Y por qué les preocupan a los padres? Yo siempre se lo digo en la consulta, pues porque las estáis viendo. Os parece una tontería, pero es así. O sea, cuando tu hijo tiene enfermedades que todos por lo menos conocemos de nombre, la varicela, el pie, mano, boca, cualquiera de estas, pues los padres se preocupan mucho porque están viendo las manchitas y claro, no desaparecen al día siguiente, sino que pues tardan unos días en desaparecer. Claro, casi un padre se preocupa más cuando ve manchitas a su hijo que cuando le dices tiene una neumonía, que bueno, suena palabra fuerte, que se va a preocupar, pero no se está imaginando o está viendo un trozo del pulmón lleno de pus, que es lo que ocurre en una neumonía. Casi le preocupan más esas manchitas que está viendo. Claro, porque casi siempre, como muchas de las ocasiones ocurren en contexto de infecciones que además son víricas, pues además vienen con fiebre. Esto preocupa. Y en otras ocasiones, o la otra mitad de las ocasiones, pues creen que es producto de una alergia. Pues siempre vienen, es que no sé qué ha comido, ¿no? Eso como si fuese pues producto eso de una alergia que de repente ha aparecido, y el hecho de que no sabe a qué se deben, pues eso genera bastante ansiedad en los padres. Sí, fíjate, les genera mucha ansiedad porque muchas veces el pediatra, salvo que tengas claro que es una varicela, un pie, mano, boca, un exantema súbito, que son virus que dan manchitas en la piel siempre de una forma muy característica, otras muchas veces no, sobre todo en las urticarias, pues sí han aparecido, seguramente sea un virus porque el niño está con mocos, pero poco más puedes saber y entonces, aunque les dejas tranquilos porque les dices que el niño no está grave, casi se van como han venido. Eso es. Y dicen, entonces no vamos a saber esto por qué ha ocurrido. Pues no. Pero tampoco pasa nada porque el niño está bien y seguramente no le va a repetir. Y luego ni repite y el niño está bien. Pero claro, esas veces iniciales, esos momentos iniciales, pues les generan más ansiedad porque no saben si realmente eso es debido a algo importante o no. Bueno, aparte de las lesiones en la piel que nosotros podemos ver, pues se producen otros síntomas que acompañan a esto. El picor, pues es muy frecuente en las urticarias, en la dermatitis y también cuando estas lesiones ocurren en contexto de alergia. Ya lo hemos dicho antes, si ocurre con fiebre, pues es más probable pensar que se debe a una infección que a otra cosa, o si duele o está sensible, que está inflamado. Y muy importante lo que has dicho sobre el estado general. Si el niño está bien, pues impresiona más de una enfermedad leve, pero si hay mal estado general,
con estas manchitas pues se puede ver a una infección, a una alergia grave. Bueno, todo esto también es importante. Si descama, pues esto es más frecuente también en la dermatitis o en la pitiriasis. Y luego, ¿cómo se distribuyen las lesiones? Pues hay enfermedades que son solo en la cara, otras que son solo en las manos, otras que es por todo el cuerpo menos en las palmas y en las plantas. Bueno, todo eso pues nos orienta a enfermedades que tienen nombre concreto. Y hay muchas manchas que recuerdan a una alergia, ¿no? Lo que estamos diciendo, que es la lesión de la piel, que es a la que nosotros le ponemos nombre en los informes, pues es la urticaria, ¿no? Que son esas ronchas que están un poquito elevadas, que son evanescentes, pero que luego aparecen en otro lado, es decir, aparecen en un sitio y al cabo de unos minutos, unas horas desaparecen, pero luego aparecen en otras y también son muy pruriginosas, ¿no? Que pican mucho, son lo que llamamos abones, ¿no? Es lo que caracteriza las urticarias. Y la mayoría de las veces no son alérgicas. Esto sí que hay que dejarlo muy claro y los pediatras lo tenemos clarísimo y esto sí que se lo decimos a los padres, que el 70 al 80% de las veces que un niño tiene una urticaria no es por una alergia y sobre todo si es en el contexto o bueno, es fuera del contexto de algo que haya ocurrido de forma inmediata a algo. Es decir, claro, no es lo mismo un niño que se ha tomado un biberón de leche por primera vez y a los 10 minutos está con todas esas ronchas, con esas abones, con esa urticaria, que un niño que está con fiebre y mocos y le empiezan a salir las manchitas. Pues sabes perfectamente que el que tiene fiebre y mocos pues va a ser por un virus y el otro, sin embargo, pues como hay ese antecedente de un alimento que no había tomado o que ha tomado por segunda o tercera vez, que es más probable que sea por una alergia, ¿no? Luego también, pues a veces llevar un anillo o unos pendientes o algo que nos ha estado rozando, pues da una dermatitis que se llama de contacto. Muchas veces se confunde con alergia. Tengo alergia a la plata, por ejemplo, ¿no? O al níquel, que es lo que suele dar más frecuentemente. Pues no, o sea, sí, pero solo al contacto y crea una reacción inflamatoria en la piel que no es una alergia como tal. Claro, porque en una alergia lo que tiene que haber es una activación del sistema inmunológico, que no hay en una dermatitis irritativa de contacto, ¿no? La dermatitis atópica podría recordar un poco a la dermatitis de contacto, pero bueno, tiene unas características, es una enfermedad concreta de la piel que se produce por alteración de la barrera inflamatoria, que tiene como base una piel seca y brotes repetidos y hay una base genética para ello, pero en este caso pues no es una alergia como tal, sino una inflamación crónica de la piel. Claro, y esto nos lo dicen mucho las familias porque, claro, sí que es verdad que los niños con dermatitis atópica pueden tener algún tipo de alergia, pero eso no quiere decir que a todos los niños con dermatitis atópica tengamos que estudiarles su estado, un estudio alérgico, porque en la mayoría de los casos no los encuentran. Otra cosa es que a lo mejor coincidiera el debut de una dermatitis atópica muy importante en torno al inicio de la alimentación complementaria, que puedas estudiar pues alguna cosa en concreto, pero en la mayoría de los casos tener dermatitis no es tener alergia. No, aunque es probable que luego en el futuro desarrollen alergia, incluso que sean asmáticos, porque sí que comparten la misma base genética, pero eso no quiere decir que haya que hacer un estudio de alergia pensando en que vamos a retirar algún alimento o alguna cosa desde el principio. Ahora vamos con el pediconsejo. No todas las manchas necesitan tratamientos ni estudios. Observar la evolución, el estado general del niño y evitar alarmarse de entrada suele ser la mejor actitud. Ante dudas, siempre es mejor consultar que angustiarse en casa. Sin cita previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin cita previa, salud en la mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita, que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita. Sin cita previa, salud en la mujer. Y Sin cita previa, salud en familia. Sin cita previa, salud en familia. Con 2 pediatras en casa. Bueno, en el contexto de que aparecen manchas en la piel, y normalmente lo hacen de forma generalizada, esto nosotros los pediatras lo diagnosticamos de exantema, que es esta palabra que es para referirse a una erupción en la piel de forma extensa, o sea que no es no es como la dermatitis, que aparece una flexura, no, es por todo el cuerpo, a veces en la cara, a veces por el brazo, por el tronco y por las piernas. Y que la mayoría de las veces aparece asociada a infecciones, ¿no? La varicela es el perfecto ejemplo. Sí, porque al final
pocas cosas dan manchitas en la piel de forma, voy a decir generalizada, aunque luego a lo mejor solo sean pies y manos, pero al final es una cosa generalizada con un patrón concreto. Eso es lo que es un exantema, ¿no? A diferencia de otro tipo de manchitas. Claro, y los exantemas, pues nosotros los definimos dependiendo del tipo de mancha que aparece en la piel. Pueden aparecer plaquitas rojas, que se llaman máculas, plaquitas rojas sobrelevadas, que se llaman pápulas, puede tener de las dos cosas, maculopapular, puede tener vesículas. Que son como ampollas en pequeñito. Eso es. Puede tener abones. Sí, ¿no? efectivamente, Y que sea ser un un exantema urticarial, urticarial, eso es, por abones. Y bueno, eso es la manera que tienen los dermatólogos, y como los pediatras hacemos muchas cosas diagnosticamos muchas enfermedades cutáneas en los niños, pues es como lo definimos, ¿no? Claro, no quiero hacerme de más respecto a los dermatólogos o hacerles a ellos de menos, pero creo que los pediatras vemos muchos más exantemas infecciosos de los que ven ellos, porque es que al final nadie va a un dermatólogo por un exantema súbito, un pie, mano, boca, ¿no? Te lo diagnostica el pediatra, se le pasa unos días y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que a veces, como a los médicos nos gusta poner nombres raros a las cosas, pues nos damos el pisto poniendo exantema maculopapuloso de distribución universal, multiforme, evanescente. Pues al final lo que estamos diciendo es que el niño tiene manchas, que sí que es verdad que nos ayudan a ponerle nombre a la enfermedad, pero que al padre le da igual, sea macular papular o maculopapular, porque al final le vamos a decir, le pica o no le pica, le ponemos un antihistamínico para quitarle el picor y al cabo de una semana se la quita. Y lo diagnostico de algo si puedo, y si no, pues ya vamos viendo. Eso es. Sin embargo, hay unos tipos de manchitas, que son las petequias, que sí que nos alertan, iba a decir a los pediatras, pero yo creo que a cualquier médico, ¿no? Que son un tipo de manchitas especiales que muchas veces son inespecíficas y no hay ninguna enfermedad grave detrás, pero en otros casos, a diferencia de todos esos exantemas benignos que hemos dicho, pues sí que pueden ser reflejo de una enfermedad grave. Sobre todo si se acompañan de fiebre y son generalizados. Sí, ¿no? Porque eso, bueno, las petequias al final son manchitas que cuando pasamos la piel por encima, o sea, cuando pasamos el dedo por encima, Elena, ¿qué es lo que pasa? Pues que no se borran, porque realmente es como una microhemorragia de la piel, indican la salida de sangre a través de los capilares. Esto mismamente puede pasar cuando te das un golpe, ¿no? Uh-huh. Te hacen un chupetón, ¿no? Algo haces presión, o por ejemplo por haber vomitado muy fuerte, pues a veces toser. Aparecen en la zona de la cara. Alrededor de los Pero ojos, si aparecen en contexto de fiebre, sobre todo en la parte inferior del tórax y en las piernas, y se acompañan de mal estado general, pues esto requiere una valoración médica urgente, porque podría indicar el inicio de una sepsis, que es una infección bacteriana grave. Por tanto, aunque es muy poco frecuente, pues esto sí que es importante reconocer, porque requiere una asistencia médica no demorable. Y luego las petequias, todavía, bueno, la sepsis es algo realmente muy grave, pero muy afortunadamente muy poco frecuente. Pero sí que es verdad que por eso desvestimos a los niños, los pediatras, y en urgencias cuando tienen fiebre, para buscar esas manchitas que nos puedan orientar antes de que se ponga muy malo a si hay que hacer una intervención urgente o no. Pero pueden aparecer en otras enfermedades que también son graves, ¿vale? Por eso son manchitas que siempre vigilamos, con fiebre o sin fiebre. Por ejemplo, en los cánceres de la sangre, ¿no? En las leucemias, como no se producen, una de las cosas que ocurren es que no se producen plaquetas, con lo cual los vasos sanguíneos no coagulan bien y puede haber un poco de extravasación, lo que has dicho, de glóbulos rojos, sangre, y que una leucemia debute por unas petequias de distribución universal, o a lo mejor en zonas, o moratoncillos pequeñitos con petequias en zonas que normalmente un niño no tendría. Y luego también se me ocurre, por ejemplo, una PTI, que es un tipo de púrpura en la que bueno, se es una enfermedad las plaquetas, no tan grave como una leucemia o una sepsis, pero se destruyen las plaquetas y muchas veces requiere tratamiento. Pues esta, como se destruyen las plaquetas, va a debutar como unas petequias. O sea que eso es una mancha, que siempre que las veáis o tengáis dudas, acudir al pediatra para que os pueda orientar. Y ya por último vamos a hablar de las pitiriasis, ¿no? Que al final es una palabra un poco rara que les decimos a los padres, que además la hemos puesto en el título del episodio, a ver si así conseguíamos que lo escucharais enteros. Pero que sí que es verdad que son una serie de enfermedades, la mayoría son banales o que requieren un tratamiento bastante sencillo, pero que cuando vemos en la consulta, pues que generan esa ansiedad un poco, que le hemos dicho a los padres, porque les ponemos nombre o nombres raros, ¿no? Pero la palabra pitiriasis no hace más que referirse a lesiones en la piel que tienen una descamación fina. Y esto viene de, ya sabes que a mí me gusta mucho lo de la etimología de las palabras, hacía muchos episodios, ¿no? Que no hablábamos de la etimología, pero que la pitiriasis viene de la palabra griega pitirón, ¿vale? Con Y en la segunda I, que significa salvado, como el salvado de avena.
¿vale? Que al final el salvado de avenas son como copitos, esa descamación que podríamos ver en la piel. Es decir, que serán manchitas en la piel que cuando raspamos un poquito por encima vemos que la piel se descama. Pues esos son a las que llamamos pitiriasis. Pitiriasis hay muchas durante la infancia o la edad adulta, pero yo creo que son básicamente 3 las que vemos más frecuentemente en la consulta de pediatría. Sí, y la definimos por la apariencia de esa mancha que descama. La pitiriasis rosada o pitiriasis de Gibert es frecuente, pero más en niños mayores y adolescentes. Empieza como una mancha de estas características que se descama, más grande, que se llama placa heraldo, normalmente en la zona del abdomen, a veces en la espalda, y unos días o semanas después aparecen unas manchas iguales, más pequeñitas, pues por toda la región del tórax, pero a veces es de distribución casi por todo el cuerpo. En general no pican mucho, pero a veces sí pican y se resuelve sola. Lo que es importante que lo diagnostiquemos bien y se lo expliquemos bien a las familias, porque dura varias semanas. O sea, hasta una resolución completa a lo mejor pueden pasar entre 6 y 8 semanas. Y de ahí... Y no deja cicatriz ni nada. Que vengan varias veces a la consulta. Es que no se le van, claro, porque los estáis viendo todo el rato, pero se acabarán yendo. Y es muy típico lo que has dicho, lo de la mancha heráldica y el resto de manchitas alrededor. Yo me acuerdo que el profesor de dermatología de la carrera decía, se ponen como un árbol de Navidad, porque son redonditas, entonces tienes como esa bola grande inicial y luego pim, 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 van saliendo otras, pero no penséis en manchitas pequeñitas, sino que son, bueno, pues a lo mejor tienen un centímetro como y medio. Uñitas. Sí, efectivamente, y además suelen tener un color marronáceo o asalmonado, que es muy típico de la mancha heráldica. Y si las rascamos, pues descaman, por su definición, claro, de pitiriasis. De pitiriasis rosada, es que le ponemos unos nombres. Luego la pitiriasis alba, a ver. La pitiriasis alba, esta sí que es más frecuente en niños pequeños, no me refiero a bebés, todas las edades, pero preescolares o escolares pequeños, ¿no? Pues niños a lo mejor entre los 3, 4, 5, 6 años. Y sobre todo las vemos en la cara o en las zonas del cuerpo que están expuestas a la luz. Y en este caso, como se llama alba, lo que ocurre es que son manchas claritas, ¿vale? Es decir, son manchas que el aspecto, sobre todo en la cara, es que se ponen más clarita que el fototipo que tiene el niño, ¿no? En vez de colorearse de un moreno que pueda coger cuando le da el sol, pues se pone esa zona como que no colorea. Y se nota más cuanto más moreno es el fototipo. Es claro, porque tiende más a morenearse durante el verano. O sea, hay razas que se nota más que en otras. Eso es. Y a diferencia, por ejemplo, de las pitiriasis rosadas, en las que tanto la placa heráldica como las otras pues tienen unos bordes pues bastante bien definidos, ¿no? Son como redonditas. En este caso, pues son como lesiones un poco geográficas, por decirlo de alguna manera. O sea que no puedes decir muy bien dónde está la parte que es más blanquita de la parte que es más oscura, sino que como que hay una transición a otra. Y estos son zonas de piel seca, muy características en niños con dermatitis atópica, por tanto, mejoran con hidratación y no es ninguna infección de la piel, ni ninguna falta de vitaminas, ni nada. Simplemente... ¿Ninguna infección? Hongo. De hecho, hay que eso la es lo pausa que más preocupa. Tal, porque sí. Siempre dicen, a ver si va a ser un hongo. Pues mira, la mayoría de las pitiriasis alba no lo son. No, ninguna pitiriasis alba no es. Bueno, la versicolor, que es la menos claro, frecuente. Claro, pero no es una alba, ¿no? Pero lo que me refiero es que el problema que tiene la pitiriasis alba es que tarda muchas semanas en desaparecer, porque tú le estás poniendo la crema hidratante, pero claro, hasta que no vuelve a ponerse toda la piel del mismo color, pues hasta que no pierden muchas veces el moreno del verano, no vuelve a ponerse todo el mismo color. Y el siguiente verano vuelven a pasar lo mismo, eso es, pero no quiere decir absolutamente nada y son completamente benignas. Y el último caso de pitiriasis es la versicolor, que en este caso sí que son manchitas que se ven un poquito más blanquecinas, rosadas, que en este caso sí que es una sobreinfección por un hongo superficial, más frecuentemente en adolescentes, en contexto de exceso de humedad, o sea que salen más frecuentemente en verano y que en principio pues no pica ni nada. Lo que pasa es que mientras esté activo pues se va distribuyendo y bueno, mejorará tras aplicar el tratamiento antifúngico, que normalmente pues es una crema y no requiere nada más allá. A veces no es fácil diagnosticarla, ¿no? Porque puedes confundirla un poco con la pitiriasis alba dependiendo un poco de la distribución donde haya salido, o incluso con la rosada, ¿no? Porque también suele ser el tronco, ¿no? La de la versicolor, pero bueno, hay veces que cuando tienes la duda lo puedes tratar. Lo tratas y si no mejora, pues será la otra. Así que bueno, no pasa nada, la mayoría si no, pues acertamos a las primeras con el diagnóstico. Y ahora unos consejitos, toma nota, que no te olvides. La mayoría de las manchas en la piel infantil son benignas y están relacionadas con infecciones leves o reacciones inflamatorias propias de la edad. Las petequias y el mal estado general sí son señales de alerta y requieren valoración médica, especialmente si aparecen con fiebre. Observar la evolución es clave, cómo cambian las manchas, si pican, si se extienden o si el niño está decaído orienta mucho más que una foto aislada.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos haberos ayudado a entender un poco mejor por qué aparecen las manchas en la piel y cuándo debemos preocuparnos. Porque muchas veces detrás de una erupción que asusta mucho hay procesos habituales y benignos de la infancia, y otras veces saber identificar las señales de alerta marca la diferencia. Gracias por acompañarnos una vez más, por escucharnos con tanto interés y por confiar en Sin Cita Previa para resolver vuestras dudas sobre la salud de vuestros hijos. Y gracias también a Deslas por hacer posible este espacio. Adiós. En el siguiente episodio hablaremos sobre la cultura del esfuerzo en la infancia.